Comparto la pantalla. Me avisan por favor si cuando lo vean. Sí, sí se ve bien. Bien. Bueno. Bueno, el ejemplo que vamos a ver hoy es, digamos, similar a lo que habíamos visto en la clase pasada, pero con algunas cuestiones o algunas modificaciones, obviamente intencionales, para mostrarles cómo, de qué manera nos podemos alejar de esa regularidad o de esa simetría que tenían en el primer ejercicio. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa antes de que empiece. Ahí estoy viendo que solo usted con el perfil de profesor puede grabar. Los alumnos no pueden grabar en Meet. Bien, déjeme que me fije entonces a ver cómo se hace. Ingeniero, Sí, de todas formas podemos grabar porque en Windows 10 se puede apretando la tecla de Windows y G. Así que tenemos compañeros que están grabando. listo, buenísimo. Bueno, aquí encontré la opción, probamos qué tal se graba aquí, cualquier cosa lo... creo que le va a pedir la autorización a todos. Bueno, el Windows se ve que no pide permiso. Bueno, empecemos entonces. Le decía que este ejemplo es bastante similar a lo que habíamos visto en la clase pasada, pero hemos hecho algunas modificaciones en la estructura de tal forma de resaltar eh, algunas cuestiones relacionadas a la simetría, a la regularidad. Acá nos estamos pasando por alto todo un proceso que es bastante importante, yo diría que el más importante de todos, que es la definición de la estructura, ¿sí? La definición de este planteo estructural, eh, por qué hacemos estas columnas de estas dimensiones, por qué en esa posición, por qué estas vigas de estas dimensiones, a esta separación, eh, todo lo que se llama la etapa inicial del proceso de diseño. Como yo le decía la clase pasada, la palabra diseño por ahí la asociamos a lo que es el análisis estructural y al dimensionado. O sea, cuando me refiero al análisis estructural es la obtención de los esfuerzos, de momentos, cohortes normales, y posteriormente lo que es el dimensionado, en el caso de hormigón, bueno, calcular las armaduras y verificar las dimensiones. Pero, como les digo anteriormente, está toda esta etapa de definir el planteo estructural con las dimensiones y la ubicación de todos estos elementos. Eh, Tengo que hablarlo con Nigel Ramallo, pero la idea es que estos trabajos que hagan en grupo estén relacionados con este tema, digamos, con lo que es el proceso de diseño, ¿sí? Como para que vayan entrando en ese tema y viendo cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta. Bueno, acá para el ejemplo, digamos, ya se les da el planteo listo, con las dimensiones, con la ubicación de los elementos y las luces, ¿sí? Pero quiero hacerles esa aclaración. Bueno, ¿cómo piensan ustedes que se va a comportar esta estructura? La veamos acá en corte, eh, ante las solicitaciones sísmicas, o lo simplifiquemos, ante la posibilidad de desplazamiento en dirección horizontal, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Fíjense, vamos a achicar un poquito para que lo vean. Primero que nada, ¿cómo ven el planteo de la estructura? Fíjense que tienen, bueno, son dos paños de losa con una losa en voladizo que está soportada por vigas rectangulares y que a su vez están apoyadas en columnas de sección circular, de sección rectangular acá en el medio
Y en este pórtico tienen, perdón, esta línea de vigas está apoyada sobre columnas metálicas de perfiles U en los extremos, y en el apoyo central tiene un perfil doble T. ¿Sí? Ese es el planteo que se ha hecho para esta estructura. Bueno, a primera vista, digamos, ¿cómo la ven esta estructura en cuestiones de simetría? Acuérdense que para caracterizar el movimiento de la estructura, ¿cuáles eran los parámetros que teníamos en cuenta? Masa, rigidez. Bien, perfecto. Esos son los dos parámetros más importantes que van a caracterizar la estructura, ¿sí? Van a caracterizarla a través de la frecuencia o el periodo fundamental, ya sea en una dirección o en la otra. Bueno, empecemos por la primera. En cuanto a las masas, fíjense que, como habíamos visto en el ejemplo de la clase pasada, el mayor peso o la mayor carga la teníamos en las losas, ¿sí? Si bien, bueno, las vigas también van a aportar su peso y las columnas también, pero más que nada la carga principal la vamos a tener debido a las losas, ¿sí? Por el peso propio, las cargas permanentes adicionales y la sobrecarga. Entonces, podemos decir que el centro de masa estaría aproximadamente, no sé si me va a dejar poner por ahí, centrado quizá un poquito hacia la izquierda, ¿sí? Por efecto de las vigas y de las columnas. Eso sería si concentramos la masa en un punto, que es lo que estamos teniendo como hipótesis en el cálculo de las frecuencias y los periodos. ¿Qué piensan ustedes que pasa con la rigidez? La rigidez en este sistema venía dada por ¿qué elemento? Por las columnas. Bien. Bueno, fíjense qué pasa con las columnas entonces en una dirección y en la otra. Y hay como simetría, digamos, en una dirección y en la otra y no hay simetría. Bien, si hacemos lo mismo en cuanto a la rigidez, vamos a poner, suponiendo, en la dirección X, seguramente va a estar centrado, ¿sí? Porque si trazamos un eje acá, en esa dirección, respecto a ese eje, vamos a tener simetría en cuanto a la rigidez de las columnas, porque tenemos dos columnas circulares en los extremos y la columna rectangular en el medio, y lo mismo ocurre con las columnas metálicas. Pero al analizarlo en la dirección Y, seguramente ese centro de rigidez se va a desplazar hacia la izquierda, donde tenemos las columnas de hormigón, por varios motivos, ¿sí? Principalmente porque para las columnas de hormigón vamos a considerar que son barras bien potradas, y para las columnas metálicas vamos a considerar que son barras empotradas, articuladas, entonces tienen menor rigidez estos elementos metálicos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué piensan que va a pasar con este sistema? Bueno, si analizamos el movimiento en la dirección X, no habría mayores problemas, ¿sí? Porque tenemos, si bien coinciden ambos centros de masa y de rigidez, van a coincidir en la misma línea, es decir, que no vamos a tener una excentricidad, que sí vamos a tener en el caso de que analicemos el movimiento en la dirección Y, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos que cuando hagamos el cálculo analítico manual, ¿sí? Y lo comparemos con el modelo que hagamos en el programa, por más que nosotros eliminemos la posibilidad de giro, o sea, la inercia de giro de la losa, lo mismo vamos a tener un giro por esa excentricidad, ¿sí? Eso quiero que quede claro, ¿sí? Entonces,
vamos a ver qué es lo que nos... Bueno, básicamente lo que les pide el ejercicio es que determinemos en forma analítica o manual y a través del programa de cálculo la frecuencia de los periodos y, bueno, en las dos direcciones principales, y después que hagamos una comparación de los resultados y que expliquen esas diferencias. Bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero las razones de esa diferencia las estamos viendo en estas asimetrías, perdón, en las asimetrías y en las excentricidades que tienen en una dirección. Bueno, la idea, bueno, para el cálculo manual, por supuesto, vamos a proceder de la misma manera que hemos hecho en el ejemplo anterior. Vamos a definir primero las propiedades materiales. Acá tenemos el módulo elástico del hormigón. Necesitamos unitario. Esto es para, como tenemos columnas metálicas, vamos a necesitar, para el cálculo de las rigideces de esas columnas, vamos a necesitar el valor del módulo elástico, también del acero. Entonces, acá teníamos, vamos a ver cuáles son los datos que tenemos. Bueno, para este caso tenemos un hormigón tipo H30. Los perfiles, bueno, son perfiles U y perfiles T, que están, las propiedades seccionales las pueden obtener de las tablas IRAM, que ya vienen usando para metálica. Los datos en cuanto a las cargas tienen, para las cargas permanentes, una carga adicional de 1,8 kN por metro cuadrado y para la sobrecarga 3 kN por metro cuadrado. La misma hipótesis del ejemplo anterior, que tenían las vigas infinitamente rígidas, y lo que ya les había comentado, que las columnas metálicas las vamos a considerar como empotrada articulada. Esa condición, por supuesto, va a depender del tipo de vinculación que hagamos, tanto en la base de la columna como en la cabeza de columnas metálicas, ¿sí? Podemos considerar un empotramiento acá y una articulación acá, o al revés, digamos, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender de la materialización que hagamos en la unión de esta estructura. Bueno, teníamos entonces 30 megapascales de resistencia a la compresión del hormigón. Si íbamos, bueno, pueden hacer el cálculo con la formulita esta que tenían de 4700 por la raíz de la resistencia, o ir a la tabla y obtener el valor del módulo elástico para esa calidad de hormigón, que es 25.743 megapascales. Acá, bueno, el peso unitario también ya lo tenían de dato, que era 25 kN por metro cúbico. ¿Cuánto es el módulo elástico del acero? $200.000 megapascal. Bien. 200.000 megapascales. Esto, bueno, ya lo vamos convirtiendo para ganar tiempo a kilonewton por metro cuadrado. ¿Ingeniero? Sí. Ahí un compañero se le salió, está pidiendo si lo puede volver a aceptar. Sí. Gracias. Bien. Acá el peso unitario del acero lo podemos usar, como estamos trabajando con perfiles laminados comerciales, tenemos ahí de dato en la tabla el peso por unidad de longitud, así que directamente lo vamos a trabajar para el cálculo de los pesos, lo vamos a trabajar con esos valores. Bueno, entonces lo primero que hacíamos era la determinación de la masa del sistema. Teníamos primero, vamos a hacer las losas, vamos a hacer un análisis de carga en losa. Teníamos el G del peso propio, que era el espesor por
por el peso unitario. Vamos a ver cuánto teníamos de espesor. Tenemos 16 centímetros de espesor, tanto en las losas L1 como en la losa de voladizo. Teníamos una carga adicional de 1,8 kilonewton por metro cuadrado. Y esto me da un total de 5,8 kilonewton metro cuadrado. Donde si... Perdón, acá vamos a calcular las superficies de la losa L1, superficie de la losa en voladizo y la superficie total de losa. Vamos a hacer el cómputo un poquito en manera distinta a lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Vamos a tomar las losas como los paños internos entre los lados de las vigas. Aquí también yo les puse las cotas entre ejes de viga, ¿sí? Entonces habría que descontarle, como son las vigas de 20 centímetros, habría que descontarle 20 centímetros a estas luces.